y vamos a ver en este mensaje cómo se puede lograr la cobertura para nuestra vida. He titulado el mensaje de hoy la cobertura para nuestra alma o nuestra vida, como quieras decirlo. Hay personas que están fuera de la cobertura y eso les hace estar expuestos a peligros, a males espirituales que les van a afectar la vida. Pero quienes estamos bajo cobertura estamos guardados, como dice la Biblia, escondidos en el hueco de la mano de Dios, protegidos. Así que vamos a ver de qué se trata, y no es un hecho puntual, sino que es parte de un proceso donde uno va entrando de a poco y va entendiendo las cosas cada vez mejor hasta que realmente adquiere un conocimiento pleno de qué se trata. Así que vamos a ver en este salmo la experiencia del rey David y cómo él nos transmite esta enseñanza que a nosotros va a ser muy valiosa. Así que vamos a ver en primer lugar la afirmación del rey David. Miren lo que dice en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Son afirmaciones, y vos para afirmar algo tenés que estar muy seguro. Por lo tanto, aquí hay una experiencia que la respalda. Y dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Por lo tanto, David nos está diciendo aquí en su palabra, la palabra de Dios, es feliz, dichosa la persona que puede haber sido perdonada de sus pecados, de sus iniquidades, de sus engaños y de todas las cosas malignas que ha hecho en su vida. Y por supuesto nosotros venimos de una situación a veces muy pecaminosa y hemos conocido a Cristo. Y Cristo nos abrió la mente, pero también dice la Biblia que hizo que cayeran de nuestros ojos como escamas. Y es como que ahora vemos cosas que antes no veíamos. Pero hay muchas personas en tinieblas, en la oscuridad, caminando desorientadas, yendo por la vida sin saber que van rumbo al infierno o a una muerte segura. Pero aquí David nos transmite algo, dice: bienaventurado, dichoso el hombre cuyo pecado, cuya transgresión, cuyo engaño, cuya iniquidad ha sido perdonada. Para que pueda ser perdonado el pecado, primero tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Por eso Jesús vino al mundo para perdonar pecados, y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero hay muchas personas que están sufriendo una carga horrorosa y los atormenta porque todavía no han quitado ese pecado de sus vidas y aún siguen caminando en muerte espiritual, porque el pecado produce muerte. Y estas personas no se dan cuenta que van a estar yendo directamente a la destrucción de sus almas si no se arrepienten a tiempo. Este no es un mensaje condenatorio, sino que es un mensaje para salvación, porque Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero aquí hay una clave, dice: bienaventurado, dichoso aquel cuyo pecado, cuya iniquidad, cuyo engaño y cuya situación que desagrada a Dios mediante engaño ha sido perdonado. Hay personas que necesitan arrepentirse. No digo por los que estén aquí, pero guay si estuvieran aquí y están escuchando este mensaje. Necesitan sí o sí arrepentirse. Cuando prediqué este mensaje en el primer culto de esta tarde, alguien se acercó después y me dijo: realmente yo venía por otra cosa, pero el mensaje me detonó algo y me hizo recordar que yo hice algo hace 15 años atrás y debe ser eso, por lo cual yo estoy sufriendo hoy una especie de maldición. No me lo dijo de esa manera, yo lo interpreto así. Pero lo cierto es que esta persona se sentía como condenada. Hay personas que no se dan cuenta, pero el pecado es como una lepra que corrompe toda la existencia, y eso hace que la persona vaya arrastrando una miseria, una mochila llena de basura hedionda, si no se arrepiente y no le pide perdón a Dios. Por supuesto, cuando uno se arrepiente sinceramente y le pide perdón a Dios, la Biblia dice que vienen de parte de Dios tiempos de refrigerio. Es decir, que viene un alivio, viene una paz, una tranquilidad, un gozo de saber que uno no está siendo culpado ni culpable, sino que está siendo justificado
porque apeló al sacrificio de Cristo y a la sangre derramada en la cruz. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso nosotros como pueblo de Cristo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados a diario. Yo no puedo entender cómo pueden haber matrimonios que se mantienen en situaciones de violencia por semanas, que no se hablan, que se mantienen en peleas, en rencillas, en griterías, en maldiciones. Yo no lo entiendo. La Biblia dice claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aún puede ser que vengan aquí y levantan sus manos. Eso es pecado y eso genera maldición y de lo cual tenemos que arrepentirnos. Pero hay muchas otras situaciones que acarrean miseria y espanto, tortura y dolor, depresión y hasta muerte si no se presentan delante del trono de Dios. Me acuerdo que estaba viendo uno de esos documentales de detectives médicos. En ese tiempo no se había descubierto el ADN, pero una persona había asesinado a 2 personas y se fue, creció, continuó la vida, se casó, tuvo hijos y nietos, hasta que un día cayó la policía, lo detuvo, y cuando estaban por detenerlo, él dijo: yo sabía que un día iban a aparecer. Y la pregunta que podríamos hacernos aquí es: ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no dio a conocer ese pecado? Porque pensaba que iba a quedar libre. Pero ¿sabes por qué no dio a conocer ese pecado? Porque no sintió culpa, no tuvo remordimientos. Y la Biblia dice que hay personas que tienen como encallecida la mente, como entenebrecida la razón, para no darse cuenta del daño, del dolor que están causando al prójimo. Sin embargo, nada quedará impune. Tarde o temprano el pecado sale a la luz y produce muerte, vergüenza en aquellos que no se han arrepentido y pudieran haber tenido cierto estatus de honorabilidad ante la sociedad. Pero es triste que estas personas, aún sabiéndolo, no busquen expiar su pecado a tiempo para decirle: Señor, heme aquí, perdóname, hice lo incorrecto. Por eso yo te invito a pedirle perdón a Dios. Es un ejercicio espiritual poderosísimo. Y si sos sincero y sos realmente auténtico en tu reclamo de pedirle perdón a Dios, espera de Dios una bendición que tiene que ver con la dicha y con el gozo y la paz y la felicidad que tanto anhelamos, y por supuesto la tenemos gracias a Dios. La segunda cosa que menciona aquí el rey David en este salmo es en el versículo 3. Dice: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabéis lo que significa esto? David era una persona sensible, no una persona inconsciente. Se daba cuenta del daño que causaba, se daba cuenta del pecado que cometía. No era una piedra, sino que se daba cuenta que lo que hacía estaba mal. Y mientras él estaba con ese pecado encima, sin haberle pedido perdón a Dios, él se carcomía, él estaba torturado, diciendo: mi vida es una miseria, así no puedo seguir. Y quiero hacerte saber, iglesia, que si no le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos debidamente de nuestros pecados, eso va a traer condenación y va a hacer que nuestra vida sea infeliz, miserable. Y muchas personas de repente pueden dar cuenta de esto que estoy diciendo, porque a lo mejor están viviendo situaciones así, pero a veces la maquillan con un poquito de alegría o de orgullo para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando detrás. Aquí David reconocía su pecado y él nos presenta su experiencia. Y vos podés decir: yo me encuentro identificado con David, porque es cierto, yo hice algo malo. En el culto anterior también otra persona me dijo: ¿sabe? Yo le hice algo a mi esposo hace 14 años. Yo le pedí perdón a Dios. Yo me doy cuenta que fui sincera al pedirle perdón a Dios y nunca más repetí lo que hice. Pero ¿sabe? No siento el perdón de Dios. Y yo le dije: está bien que no lo sientas, porque el perdón de Dios no es un sentimiento, es una acción. Y vos tenés que aceptarlo por fe. Dios te perdona si has sido sincero o sincera y te has arrepentido sinceramente. Y sos auténtico en decirle: perdoname Dios, me equivoqué, hice esto, no tendría que haberlo hecho. Dios te perdona, y dice la Biblia que hace borrón y cuenta nueva. ¿O vos te crees que tu pecado a Dios lo sorprende?
y el que vas a cometer mañana. ¿Vos te crees que Dios nos sorprende? Él nos conoce perfectamente. Y cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pero no quiere decir eso que no nos tenemos que arrepentir, porque arrepentirnos simboliza también el reconocimiento de lo que hacemos mal y a Dios le desagrada. Por eso vamos a entrar ahora en el procedimiento para tener la cobertura. Ya aquí vemos la afirmación que hay bienaventuranza, hay dicha, hay felicidad, hay gozo y hay paz y plenitud si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, pero también la experiencia de aquel que está compartiendo su dolor de haber cargado con una culpa y un pecado sin haberlo presentado a Dios en oración con arrepentimiento. El procedimiento, lo primero que hace falta, toma nota por favor, es declarar tu pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Declaré mi pecado. Eso no quiere decir que vos tenés que declarar a viva voz y decirle a todo el mundo lo que has hecho. Por favor, tenés cuidado. Pero sí encerrarte en tu pieza y decirle a Dios todo lo que has hecho. ¿Vos te crees que Dios no lo sabe? Sí lo sabe. Pero Él quiere que vos te des cuenta y vos lo declares delante de Él, porque es ahí donde Él sabe que vos estás tomando conciencia de lo que has hecho y no sos una persona inconsciente. Porque sabes una cosa, hay personas inconscientes, cometen pecado y en vez de reconocer su culpa, su error, le echan la culpa al otro. Mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa, mi amigo tuvo la culpa. Como cuando Dios pidió cuentas en el Edén y que dijo Eva, fue la serpiente. ¿Qué dijo Adán? Fue Eva. Siempre la culpa la tuvo el otro. Pero aquí no se trata de echarle la culpa a nadie. Por eso tenés que declarar tu pecado. Cuando yo veo personas que sufren y sufren y sufren, a veces no puedo evitar pensar que esas personas van a seguir sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque no reconocen su responsabilidad. Siempre están queriendo que otro pague, queriendo que otro sea el culpable. Y están diciendo, no, yo lo tuve que hacer porque, bueno, me sacaron del casillo, yo fui condicionado a hacerlo y fue por fulano, mengano o sultano. Pero qué lindo es decir, Señor, me equivoqué. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. ¿No sabes qué liberador es el perdón? Y en el vínculo matrimonial, qué bendición es cuando vos te presentás a tu esposa o a tu esposo y le decís, perdóname, me equivoqué. Pero hay personas muy orgullosas que están esperando que el otro venga, que el otro se arrepienta, que el otro se dé cuenta. Pero la madurez siempre toma la iniciativa. No solo declarar tu pecado, sino confesarlo. Y confesarlo ya es más específico. La palabra confesar en griego es homologar, es decir, ponerte de acuerdo con Dios. Yo a veces les digo a los hermanos, tenés que ponerte al día con Dios. Es algo parecido, pero ponerte de acuerdo con Dios. Es decir, vos le confesás a Dios tu pecado y sabes que Dios te va a bendecir perdonándote. Pero vos tenés que confesarlo, yo tengo que confesarlo. Tenemos que confesar nuestro pecado, porque si no, ese pecado nos alcanzará y producirá en nosotros efectos mortíferos, situaciones hasta miserables de culpa, de remordimiento y de persecución de parte de Satanás, porque él se vale del pecado para hacerse fuerte y para tomar ahí y hacer daño. En tercer lugar, el perdón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo te pido que te concentres en esta definición donde el rey David dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vos tenés que estar seguro de que Dios te perdonó. ¿Y cómo estás seguro? Simplemente porque te has arrepentido sinceramente y le has pedido perdón a Dios sinceramente. No hay otra fórmula. Señor, yo fui sincero, me arrepentí. Dios ve tu corazón y por supuesto desata la bendición. Que vos sientas o no el perdón es otro tema. Eso ya depende de los sentimientos. Y los sentimientos son engañosos. Por eso no hace falta que vos sientas. Simplemente tenés que hacerlo en obediencia y creerlo que así es. Y por supuesto afirmar lo que estás haciendo con convicción. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. La cuarta cosa es la oración.
Además de decirte que tenemos que orar sin cesar, tenemos que hacerlo con fe. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esta segunda parte va de Yapa. Si vivís cerca del río, tomalo como una promesa. Yo la tomo, y hay hermanos en el primer culto que levantaron la mano y gritaron entusiasmados realmente, porque tenés que tomar esta promesa y declarar que esta promesa es para vos y no van a llegar las aguas, por más que haya un problema de lluvia, no van a llegar las aguas a vos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Tómala, por favor. Pero la primera parte dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sabes qué significa en el tiempo en que pueda ser hallado? ¿Me estás escuchando? Significa que va a haber un tiempo en el que ya, por más que lo invoques, no va a estar Dios para responderte. Pero si lo estás invocando en el tiempo en el que Él ya no está, es porque vos no eras un legítimo creyente y te quedaste. Los que saben más de la Biblia están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Cristo viene para buscar a su iglesia, y cuando sea levantada su iglesia al cielo, ahí muchos se darán cuenta de la verdad del Evangelio y saldrán clamando, pero ya se habrá terminado el tiempo de la gracia para comenzar el tiempo del juicio. La Biblia nos marca 3 tiempos exactamente: el de la ley, el de la gracia y el del juicio. Cuando venga el tiempo del juicio, ya por más que invoquemos a Dios, Él no estará para escucharnos, porque ya dejó su palabra, sus profetas y a todos los que predicaron en su nombre para advertir a tiempo de ese tiempo por venir. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero acá dice, ¿qué dice? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tenemos que orar, invocar a Dios, pedirle a Dios su gracia, su misericordia, agradecerle, estar en diálogo permanente con Dios. Hay gente que se olvida de Dios, hay gente que no ora, hay gente que no invoca a Dios, hay gente que no está relacionado con Dios. Ustedes lo saben bien. Y eso los hace vulnerables, eso les hace abrir puertas al diablo para que se meta como un turbión y haga estragos. Vos tenés que ser una persona que ore siempre, sin cesar, como dice Pablo, en todo tiempo, en todo lugar. Señor, yo declaro tu presencia aquí, doy gloria a tu nombre. Gracias, Dios, por acompañarme, gracias, Dios, por estar conmigo, gracias, Dios, por esto, te bendigo y pongo esta situación en tu altar todo el tiempo, pero hacelo con fe, creyendo de que Dios te está escuchando, y vas a ver la diferencia. Había una viejita muy creyente, pero muy creyente, que no dudaba y oraba en fe y Dios le respondía. Estaba un día en la vereda de su casa orando, y resulta ser de que pasó un malviviente por allí. Uno de esos indios con pluma y todo, que se burlan de todos y aparte hacen daño y mal a la gente, y la escuchó orar y le dice, ¿pero qué te va a responder Dios si Dios no existe? Vos no tenés que creer en Dios. Y la mujer estaba orando por comer ese día un pollo. Dice, Señor, quiero comer un pollo. Dice, ¿pero qué te va a dar un pollo? Dios, pero estás loca. Y le decía de todo. Sin embargo, este hombre se fue a la roticería y compró un pollo. Y vino con el pollo y dijo, mira, toma, te lo doy yo, no Dios, yo te lo doy. Y le dice la viejita, ay, gracias, Señor, porque aún usas al mismo Satanás para darme lo que yo te pido. Así es Dios. Pero no te va a hacer faltar nada. Pero invocalo, pedile a Dios, Señor, intervení en esta situación, y vas a ver cómo Él lo hace. Pero dale ese lugar preferencial. Búscalo y lo vas a encontrar. La quinta cosa es el reconocimiento, y acá viene este asunto muy importante. El versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio, no mi vecina, no mi papá, no mi mamá, no mi hermano, no mi líder, no mi pastor. Tú eres mi refugio. ¿Te dice algo eso? Hay personas que tienen un problema y salen corriendo a buscar a alguien. ¿Por qué no lo buscas a Dios? El salmista David nos da un ejemplo precioso. Tú eres mi refugio. Tú eres mi sostén, eres mi protección, eres mi pronto auxilio, eres mi sanador, eres el que me
ayuda, me acompaña, me guía. Y vas a ver, cuando lo pongas a Él en primer lugar, Dios va a empezar a añadirte todo lo que te haga falta. Pero invocalo a Él, buscalo a Él en primer lugar. Tú eres mi refugio. ¿Qué le dirías a Dios? Para David, Dios era su refugio. ¿Qué es para vos Dios? Yo digo, siempre el que me mima, el que me ayuda, me bendice, me acompaña, el que me guarda, me protege, me bendice. ¿Qué es para vos tu Dios? Vos tendrías que tener una definición muy clara si lo conoces. De esa manera no te equivocarías nunca, sino que lo reconocerías siempre, en todo tiempo. Luego viene un asunto muy importante, y para eso pido la colaboración de algunos hermanos de la iglesia que ya están designados. Espero que les salga bien la actuación, pero aquí vamos a tratar de dramatizar un hecho que yo he titulado aquí la comunión. Bueno, estos están muy pintones, tienen mucha cara de victoria y de gozo. No creo que les salga muy bien la actuación de derrota ni de fracaso. Pero déjenme explicarle un minutito, por favor. El versículo 7 dice: con cánticos de liberación me rodearán. Con cánticos de liberación me rodearán. ¿Dónde te rodean con cánticos de liberación si no es en la iglesia? Si no es en la célula, si no es en la comunión del pueblo de Cristo. Hay un hermano que está atormentado por demonios, por miserias, por espantos, por dolores, por sus situaciones. ¿Cuál es? No se ve ninguno en esa situación. Ah, acá está. Pero no se puede reír, tiene que llorar, hermano. Supongamos que está Leo atribulado por situaciones que lo atormentan, lo persiguen, lo oprimen, y aquí hay demonios que lo quieren destruir y maltratar y llevar por caminos de perdición y hasta de muerte. Y por supuesto, de repente Leo reacciona y se da cuenta que está la iglesia, que está la célula, y dice: voy a ir ahí. Y encuentra hermanos amorosos, preciosos, a un tío también, que lo bendice y que lo recibe y que lo ayuda. Bueno, este es el efecto de la célula y de la iglesia. ¿Dónde si no más es el lugar donde nos rodean con cánticos de liberación? Donde el pueblo de Cristo se presenta delante de Dios para celebrar su presencia. Allí hay liberación, hay bendición. Allí en la célula lo bendicen, lo ayudan, lo apacientan, lo guardan, lo miman y están pendientes de Él. Y esa es la idea, porque eso es fundamental para la iglesia. Por eso te invito, si no estás en ninguna célula, que pronto te integres a ella. El próximo domingo vamos a hacer una presentación, así que de paso lo digo a todos los líderes celulares y a todos los miembros de célula que no falten, por favor, porque vamos a presentar a todos los líderes celulares de nuestra iglesia. Y si vos todavía no estás integrado en una célula, yo te voy a pedir que lo hagas pronto, porque esto le da más consistencia a la iglesia, más firmeza y más poder para proyectarse. Por eso la célula tiene que tener el efecto benéfico de ayudar y bendecir a un miembro que viene atribulado con situaciones que tiene que resolver. Y en la célula y en la iglesia Dios obra poderosamente. Amén. Muy bien, hermanos, un aplauso a Dios. Por eso la cobertura no puede ser ajena a la iglesia ni a la vida de la iglesia, ni mucho menos a la visión de la iglesia. Luego viene el entendimiento. En el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Las personas tienen que entender de qué se trata. Tienen que saber perfectamente lo que hacen y qué beneficios hay de lo que se hace. Hay personas que no saben lo que está pasando, hay personas que no entienden el proceso que tiene Dios para ministrar a su iglesia. Y es por eso que demoran en el crecimiento, demoran en la madurez y demoran para recibir de Dios las bendiciones que tiene para todo su pueblo. Porque están en camino equivocado, están errados, no han entendido de qué se trata. Pero aquí dice: te haré entender. Una persona tiene que entender. Si no lo entiende, le da gloria al diablo, porque desperdicia tiempo, pierde tiempo, está distraído, desorientado, y el maligno se hace fuerte allí. Hay personas sin ningún
ánimo de ofender, digo esto y con mucho respeto. Hay personas que van a psicólogos y a psiquiatras. ¿Por qué? Porque no entienden la vida, no entienden por qué sufren, no entienden por qué les pasan las cosas que les pasan. Pero si tan solo estuvieran siguiendo este proceso, como estamos detallándolo aquí, entenderían todo, porque Dios no está escondiendo su propósito a sus hijos ni a sus hijas, para que esa verdad nos haga libres. Sin embargo, hay personas que no saben la verdad, ignoran la verdad y andan buscando la respuesta en cualquier lado, menos en la poderosa palabra de Dios, que nos instruye y nos anima para seguir firmes y en victoria. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y vamos entrando al final porque viene el punto 8 acá y vamos a ir cortando con un punto más. Después ustedes van a poder leerlo al Salmo en sus casas. Pero mira lo que dice el punto 8, consagración. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, por no decir brutos o bestias, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si no, no se acercan a Dios. ¿Por qué le puse consagración? Porque entendé, por favor, si vos sos una persona que hay que obligar para que se acerque a Dios, que hay que obligar para que venga a la iglesia, que hay que obligar para que busque a Dios y lea la Biblia, no estás consagrado. Para que no te sigas engañando, por más que levantes la mano, por más que llores aquí al frente, por más que aparentes estar con una buena vida espiritual, si sos una persona que hay que empujarte y alentarte para que venga, bueno, es señal de que todavía no estás consagrado. Es señal de que todavía hay gran inmadurez en tu vida. Lo tenés que reconocer porque es un primer paso para madurar. Pero a lo mejor vos te justificás y crees que sos maduro por otras razones, pero en realidad, si nos acercamos a Dios voluntariamente, por amor, y hemos decidido consagrarnos a Dios, Dios nos recibe y nos empieza a bendecir. Por eso te pido que prestes atención ahora, por favor, porque Dios nos ama. Y yo le explicaba hace poquito a una persona que en el tiempo de la ley, era el tiempo del Antiguo Testamento, las cosas se hacían por obligación, y si no se hacían, había castigo. Cuando vino Jesús, impuso el tiempo de la gracia, donde la gracia ya tiene que ver con el amor, y todo lo que se tiene que hacer tiene que ser por amor, no por obligación ni para cumplir. Sería triste que nosotros dijéramos, yo vengo a la iglesia para cumplir con Dios. Es como si dijera, yo voy a visitar a mi mamá para cumplir con mi mamá. Pero no hay amor, no hay afecto, es simplemente un mero formalismo de cumplir. Cuando vos haces las cosas para Dios, tenés que hacerlas por amor. Por amor. Amén. Porque se supone que lo has puesto en primer lugar y lo amás por sobre todas las cosas. Y las cosas que haces para Dios no te cargan, no te traen tropiezo, no te causan dolor, porque estás entregado y consagrado a Él. Por supuesto son desafíos y son obstáculos a veces que hay que vencer, que es nuestra voluntad y la carne, pero en definitiva la bendición que recibimos de Él es muy grande para no entregarnos y consagrarnos definitivamente. Así que te pido por favor, ¿me estás escuchando? Amén. Te pido por favor que te consagres. Así el que está a tu lado no tiene que decir, vamos a la iglesia, lee la Biblia, orá, pórtate bien. Ya las cosas se hacen por amor, porque estamos consagrados y lo hacemos disfrutándolo. Y vamos a pasar al noveno simplemente para decirlo. El noveno punto es testigos y esperanzados. Mirá lo que dice el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Vamos a ver eso lamentablemente. Más al que espera en Jehová, ¿qué sucede? Le rodea la misericordia. Y el décimo punto, rodeados, es justamente los que están en comunión con la iglesia. ¿Dónde hay más misericordia que aquí? En ningún lugar, excepto que haya otra iglesia cristiana evangélica. Pero la misericordia se expresa a través del pueblo de Cristo.
Y cuando estamos aquí estamos rodeados de misericordia. Mirá los hermanos misericordiosos que tenés a tu lado. Hermanos que te van a extender la mano, te van a bendecir con una oración, te van a alentar, van a estar pendientes de vos si realmente tenés una necesidad, para ayudarte, para asistirte. Mirá los hermanos misericordiosos que hay a tu alrededor. Espero que encuentres alguno. Amén. Míralos, date vuelta, míralos, conocelos. Rodeados de misericordia. ¿No es cierto, Carlito? Acá hay otro Carlito, hay otro Carlito, ¿no es cierto? Rodeados de misericordia por el pueblo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y luego viene el punto 11, alegres y gozosos con los justos. Cuando dice pasar a estos hermanos, uno más cara de gozoso que el otro. Por más que se hicieran actores de sufrimiento, no les saldría para nada bien, porque la cara del gozo los vende. Y gloria a Dios, porque es gozo y paz a lo que nos llamó Dios por su misericordia. Y 12, cantando con los justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y con esto terminamos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mientras van pasando los músicos, te quiero decir que cantar con júbilo es un fruto espiritual, una acción del Espíritu, algo que te fluye por el poder espiritual que hay en vos y lo querés expresar con gratitud y con honra para Dios. No es cantar una canción porque la sabes de memoria, es expresar tu vida espiritual a través del canto. Y cuando vos cantás con júbilo para Dios y con todas tus fuerzas y ánimo, los demonios huyen. Pero también el pueblo de Cristo está siendo reanimado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto que acabo de decir? Yo lo creo. Y es lo que pasa cuando cantamos cada vez con júbilo como rectos de corazón.